vigente, ignorante de los derechos e intereses fundamentales de quienes habitamos nuestro país y que redujo al Estado a un mero rol subsidiario. El texto aprobado caracteriza claramente en su artículo 1 que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Luego añade un párrafo resumiendo los valores fundamentales que están presentes en todos sus capítulos. Chile se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. El texto aprobado define a Chile como un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Consagra la paridad de género en todos los órganos del Estado, crea un sistema universal de salud y un sistema de seguridad social público. Asegura el derecho a una vivienda digna y adecuada que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, así como el derecho a la ciudad y al territorio. Reconoce que los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes tienen derecho a la identidad e integridad cultural y al reconocimiento y respeto de sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias. Subraya que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellas que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Teniendo presente la depredación de nuestros recursos naturales generada por el modelo económico vigente, el calentamiento global y la sequía que han traído consigo en Chile la existencia de zonas de sacrificio, la Constitución recién aprobada incorpora artículos trascendentales e innovadores a nivel internacional, como el señalar que la naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. Y más adelante formula un estatuto del agua, señalando que siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La derecha y sectores de la exconcertación impusieron en el Parlamento condiciones extremas para el funcionamiento de la Convención Constitucional, subrayando la necesidad de que el texto concitara el consenso, imponiendo que sus acuerdos debían recibir el apoyo de 2/3, es decir, 103 de sus miembros, a fin de asegurar un respaldo claramente mayoritario. Pues bien, todas las normas fueron aprobadas con el apoyo de 115 a 134 convencionales. ¡Qué regalo para Chile! Este sí que es consenso auténticamente democrático, no el practicado en la cocina o entre cuatro paredes, como lo llevaron a cabo sistemáticamente durante los últimos 30 años los partidos de la derecha coludidos con quienes hoy se agrupan en el rechazo. Jamás en la historia política de Chile hubo una institución de origen tan profundamente democrático y representativo como la Convención Constituyente. Por eso Senda aprueba la nueva Constitución, esto lo firma el directorio de Senda en julio del 2022 y los invitamos a esta conversación en esos términos, en ese contexto, a pocos días ya de poder ir en masa el pueblo de Chile, todas y todos, a votar por el apruebo. Tenemos entonces hoy día a Miguel Launer, que es integrante de Senda, ha sido un destacado colaborador del gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, fue designado directamente por el presidente Allende
como director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, es Premio Nacional de Arquitectura, integra el movimiento de arquitectos y arquitectas por un Chile digno, tiene una trayectoria vastísima que no vamos aquí a enumerar, todos sus enormes atributos y experiencia, una persona que conocemos bien, que todos ustedes conocen bien, porque a pesar de toda esa trayectoria, pues tiene la humildad de estar presente en todas las actividades que se lo inviten. ¿Cierto? Ha estado en la calle, en puerta a puerta, en las campañas, ¿cierto? Conversando con todo el mundo que lo requiera. Tenemos también con nosotros a Camilo Vaz, es médico de familia y comunidad de la Universidad de Concepción, ha sido un dirigente del Colegio Médico Regional, académico del Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que se denomina Salvador Allende, y es coordinador del Departamento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad del ALBA. Vamos a conversar enfocados en el tema de salud, que es un gran, digamos, de los avances que nos ofrece la nueva Constitución. Y contamos también con el honor de tener aquí como parte de la conversación a Mario Villanueva, amigo de Senda, ¿cierto? De muchos años, es un dirigente sindical de larga trayectoria, asistente social, ex vicepresidente nacional de la Federación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud, FEMPRUS. Ha sido docente en trabajo social en la Universidad Alberto Hurtado, en Medici de la Universidad de Chile, y es, por supuesto, integrante del Ejecutivo de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Les agradecemos a ambos, Camilo Vaz y Mario Villanueva, haber podido estar aquí con nosotros, y desde luego a Miguel Launer, a quien le damos la palabra en primer lugar para su reflexión sobre esta oportunidad que nos abre al país la nueva Constitución. Miguel, tienes que prender tu micrófono porque yo misma los apagué. Perdón. Muy bien. Muchísimas gracias, Roxana. Es un placer y un honor estar participando en nuestra casa, en Senda, con tan excelentes compañeros que hoy día van a participar junto a nosotros. Yo quiero partir subrayando el profundo valor democrático que tiene el texto aprobado. Nunca, jamás en la historia de Chile hubo una institución de generación más democrática como esta convención constituyente. Jamás. Como ustedes saben, fueron elegidos tras una votación que resolvió con el 80% del apoyo la forma en que se constituiría la convención constituyente y cómo serían sus integrantes. La votación fue histórica en este sentido. Hay que pensar de que Chile está constituido por, creo, 360 y tantas comunas del país. Solo 3 comunas votaron en contra. Las 3 comunas del Barrio Alto. Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Todo el resto de las comunas, creo que con la excepción del diminuto poblado Colchane, todas sin excepción votaron abrumadoramente porque hubiera este organismo que eligiera la Constitución y que tuviera la composición que tuvo, con amplia participación de pueblos originarios, con paridad, y de esta manera se constituyó dentro del marco de dificultades que de todas maneras puso el actual Parlamento, incluyendo la disposición que sus acuerdos
fueran mediante los 2/3 de la votación. Todo eso se superó. Se le puso un plazo extremadamente exiguo. Jamás ninguna constitución en el mundo ha tenido un año de plazo para ser elaborada. Pues los convencionales trabajaron en una forma increíble que merece todo nuestro reconocimiento. No hay palabra para agradecerles el compromiso con que trabajaron y cumplieron con el plazo establecido. La mayoría de los artículos estuvieron lejos, la mayoría de los artículos aprobados en definitiva estuvieron muy lejos por encima de los 2/3. Prácticamente 4/5 de los convencionales los aprobaron. Numerosos artículos fueron aprobados por convencionales de derecha, de manera que es imposible impugnar una generación más democrática que el texto que hoy estamos sometiendo a votación en este país. Y dentro de este marco resulta inconcebible la campaña de calumnias, de mentiras, de desprestigios desencadenada con una fuerza y un vigor inusitado en la historia de Chile por las fuerzas conservadoras de este país, que obviamente tienen conciencia que esta constitución significa la sepultura del modelo neoliberal vigente en Chile desde la dictadura hasta nuestros días. Es increíble que una cantidad de convencionales que aprobaron la mayoría de los textos de la Constitución hoy día aparezcan impugnándola. Es increíble que partidos de centro izquierda, cuyos representantes aprobaron la gran, inmensa mayoría de los artículos, aparezcan hoy día poniendo obstáculos para la aprobación del texto constitucional. Bueno, yo estoy convencido, soy una persona que participa permanentemente en la base junto a las organizaciones de pobladores de nuestro país. Estoy convencido que nosotros vamos a ganar y vamos a superar estos obstáculos francamente que pone el modelo ante la angustia de captar que en definitiva por fin acabamos con este cerrojo que estableció la Constitución de Pinochet. Yo quiero, he comenzado destacando esto porque me parece de extrema injusticia el cuadro que se ha querido tejer por vía de los medios de comunicación respecto a que sería un texto que no responde a los intereses de la nación, que no responde al consenso. Es un consenso que se practicó durante 30 años en la cocina, en bambalinas, a las bambalinas, de espaldas al pueblo. Por fin tenemos un texto abierto para todos, ejemplar, de manera que yo quiero ser enfático en eso porque me ha parecido tan indigno, tan inconcebible que partidos, incluso supuestamente de izquierda, hayan puesto los obstáculos que han puesto, incluso apoyando, pero poniendo condiciones o estableciendo reservas previas a la aprobación, etc. Todo texto se sabe, cualquier obra humana es perfectible, es sujeta de mejorar. Ahora lo que tenemos por delante es aprobarla. Por supuesto que mañana, como cualquier otro texto, se verá cómo rectificarlo, pero ponerle piedritas, obstáculos, dificultades, observaciones previas, solo contribuye
al objetivo de quienes, en definitiva, quieren que no haya una nueva constitución en Chile y que sobreviva este sistema perverso que hemos tenido vigente desde la dictadura hasta el día de hoy. Yo quiero decir en esta intervención previa que hoy hemos recibido un conjunto de buenas noticias que vienen de todo el mundo en apoyo a nuestra Constitución. Yo les voy a leer aquí un texto que han acordado las ex relatoras de Naciones Unidas en materias de vivienda y ciudad. Esto apareció hoy día. Dice así: Chile avanza hacia un habitar digno con una nueva constitución que garantiza el derecho a la vivienda y a la ciudad. Quienes firman esta declaración declaramos lo siguiente. 1. Celebramos el histórico proceso democrático, paritario e inclusivo llevado a cabo por el pueblo de Chile para iniciar un nuevo contrato social que les permita avanzar hacia una vida digna y sostenible y, de paso, dejar atrás el modelo neoliberal impuesto en dictadura. 2. La crisis del hábitat que hoy impacta en las ciudades y territorios que habitamos requiere que repensemos nuestro modelo de sociedad. El mundo se enfrenta a un escenario difícil, una crisis climática, económica y social que se arrastra hace muchos años. Han profundizado los niveles de desigualdad, los crecientes niveles de informalidad y precariedad habitacional, la pulsión de los habitantes de sus viviendas, el alza de los precios de arriendo en las urbes, la baja accesibilidad para adquirir una vivienda o los altos niveles de especulación inmobiliaria han destruido la vida de millones de personas en todo el mundo. 3. La nueva Constitución chilena representa el inicio de una serie de transformaciones que apuntan a garantizar un habitar digno y sostenible. Tanto la vivienda como la ciudad y el territorio son esenciales para desarrollar una vida digna. Esto es abrazado por la nueva Constitución que propone Chile, un documento que no solo considera los atributos incluidos en el concepto de vivienda adecuada, tal como han sido definidos por las Naciones Unidas, sino que también avanza en materia de perspectivas de género y medio ambiente. Por tal motivo, releva el rol del Estado al garantizar disponibilidad de suelo y la necesaria captación de plusvalías, así como también el rol de las comunidades y los procesos de gestión comunitaria del hábitat. Finalmente, valoramos especialmente la mención a la función social y ecológica de la propiedad, que les permitirá poner el foco en las necesidades de la población respecto al ecosistema. No solo destacamos el trabajo realizado por el pueblo de Chile, sino que también lo miramos con atención y muchas expectativas. La nueva Constitución, y especialmente los artículos sobre vivienda y ciudad, representan avances considerables en las diversas luchas del habitar en distintas partes del mundo. Chile hoy representa la esperanza. Y esto está suscrito por Leilani Farah, ex relatora especial para el derecho a la vivienda del 2014 al 2020 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También lo suscribe Raquel Rolnick, ex relatora especial para el derecho a la vivienda 2008-2014 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Adriana Alén,
presidenta de la Coalición Internacional para el Hábitat; Lorena Zárate, coordinadora Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, Canadá. Y viene una lista de otras 200 personalidades del mundo entero. Este es un respaldo increíble que hemos recibido, que se ha dado a conocer recién hoy día. Después tenemos otro documento suscrito por muchas de las principales personalidades políticas e intelectuales del mundo entero. No lo voy a dar a conocer completo, pero voy a leer algunos párrafos. Se titula Documento de apoyo a la prueba, suscrito por intelectuales y dirigentes políticos de todo el mundo. Trata la problemática del cambio climático, obligando al Estado a mitigar, adaptar y afrontar esta situación. Se reconoce que la naturaleza tiene derechos no separados de la sociedad humana, sino como un conjunto inseparable organizado según el principio indígena del buen vivir. Actúa frente a la desigualdad que sufre el país, asegurando una educación gratuita y de calidad desde la escuela primaria hasta la universidad, garantizando la conectividad a la Internet en todo Chile y consagrando el derecho a envejecer con dignidad, con pensiones dignas para todos y todas. Hace eco de la inseguridad, garantizando la salud, el trabajo decente, la vivienda, el agua y la alimentación sana como derechos inalienables. La reproducción social, el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico se reconocen explícitamente como socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. En fin, siguen varios capítulos, no los voy a leer, pero menciono solo algunos de sus firmantes, figuras internacionales indiscutibles. Rashida Tlaib, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, el jefe de la rama laborista del Parlamento británico. Nicky Ashton, miembro del Parlamento de Canadá. Jean-Luc Mélenchon, ex candidato presidencial, ex miembro de la Asamblea Nacional de Francia, quien fue recientemente la segunda persona, la segunda mayoría en la elección presidencial que acaba de tener lugar en Francia. Noam Chomsky, profesor distinguido de Estados Unidos, una figura internacional indiscutible. Y siguen no menos de unos 200 nombres de la misma naturaleza. Es un respaldo enorme de las figuras políticas e intelectuales más importantes de todo el planeta. Acabamos también de escuchar un video suscrito por varios de los principales académicos de la Universidad Católica de Chile, lo cual no deja de ser significativo. No se los puedo reproducir. Sé que está el decano de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, Luis Eduardo Bresciani, y numerosos otros profesionales de esta universidad, que aparece digamos, en contrario con declaraciones hechas por su rector expresando reservas sobre el texto. En fin, todas estas son noticias que se han configurado, para mí por lo menos en el día de hoy, muy significativas, que se unen. Yo quiero terminar con esto, con mi introducción. Ustedes no se pueden imaginar la forma como se prepara la marcha que tendrá lugar el día 20, el próximo día sábado en este país, de las organizaciones
de pobladores de 20 ciudades. Esta es una marcha que tendrá lugar simultáneamente en las principales 20 ciudades del país a la misma hora. A las 11 de la mañana está convocada aquí en Santiago el comienzo a partir de la Plaza de la Dignidad. Pero así ocurrirá en Iquique, en Antofagasta, en Valdivia, en Temuco, en Punta Arenas, en todas partes. Es un hecho inédito en la historia de nuestro país. Más adelante en mi intervención yo puedo entrar en los aspectos específicos que contiene la Constitución en materia de vivienda y que han sido polémicos por la forma como han sido desnaturalizados por quienes se oponen al texto constitucional. Pero quería con esta introducción incorporar una dosis de optimismo. Yo estoy seguro que vamos a ganar contra una campaña de mentiras y calumnias inusitadas, probablemente producto del perfeccionamiento de los medios de comunicación y todos estos mecanismos nuevos que existen hoy día, en los cuales con el dinero se puede lograr cualquier cosa. También por el increíble comportamiento que tienen la televisión en nuestro país, salvo escasísimas excepciones, absolutamente dominada por el rechazo. Y que, en fin, yo estoy plenamente seguro que no obstante esa catarata que se ha descargado con el objeto de preservar este perverso modelo que nos ha gobernado durante 50 años, no obstante eso, estoy seguro que nosotros vamos a ganar. Esa es una introducción un poco optimista que les he querido dar en contraste con esta campaña que nos quiere a toda costa aplastar. Y más adelante podré intervenir en el campo específico que se refiere a la especialidad que yo domino, que son las materias relacionadas con vivienda y ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy impresionantes declaraciones, además que compartes con nosotros, y es muy importante que lo hayas hecho y pongas este sentido de optimismo, porque estamos en medio además de una campaña llena de mentiras, de tergiversaciones, de ataques, con la contribución de la buena parte de los medios masivos, ¿cierto?, que no recogen esto, no recogen multitudinarias manifestaciones o declaraciones de los distintos gremios, por ejemplo, que han habido, los ingenieros, los arquitectos y las arquitectas, los médicos y médicas, etcétera, de todas las áreas, artistas de todas las ramas, apoyando el apruebo, por el apruebo, y se repiten una lista pequeña de nombres de dudosa, digamos, trayectoria por el rechazo, y eso sí que sale. Entonces, bueno, tenemos que romper eso, ese cerco, como se dice, cerco mediático. Los medios tan relevantes para la democracia están en manos de sabemos quiénes. Entonces, bueno, continuemos con nuestra conversación, con esa información tan relevante y la introducción que hace Miguel, y profundizaremos luego con él en el tema de vivienda, que ha sido una de las grandes mentiras de la campaña, pero también se ha mentido en temas de salud, en justicia, en derechos sociales, en todas las áreas, ¿cierto? Bueno, vamos a darle la palabra entonces a Mario Villanueva, integrante del Ejecutivo del movimiento de la coordinadora No Más AFP. Mario. Muchas gracias, Roxana. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Senda, de su directorio, y bueno, muy complacido y un honor estar compartiendo con don Miguel y con Camilo, con quien también hemos estado en varias batallas.
suscribir en primer lugar las palabras iniciales de don Miguel respecto a lo que es este proceso constituyente, como él bien decía, el más democrático en la historia de nuestro país. Y qué más agregar, digamos, a lo que él ha señalado. Yo quisiera en esta primera parte, digamos, un poco en esa misma línea, hacer una reflexión y un poco un recuento respecto a los procesos constituyentes y a los cambios constitucionales. ¿Ah? Los cambios constitucionales son la transición de una forma de Estado a otra. Son solo comparables, decía un constitucionalista latinoamericano, a los procesos independentistas que se dieron en América Latina, digamos, en la época de la independencia, cuando se crearon las primeras constituciones, porque fue el paso de una forma de Estado a otra, de los estados coloniales, monárquicos, a los estados, a las repúblicas nacionales. Y fueron procesos, y hay que entenderlo de esa manera, procesos de transformación, digamos, que generaron nuevas constituciones y que no fueron de un día para otro, no fue que se dictara una constitución y el proceso quedara finiquitado, fueron procesos largos. De hecho, bueno, desde 1810 en Chile empezaron a ver estos procesos, pero una primera constitución provisoria, incluso fue la de 1810, digamos, donde se crea el Estado, digamos, y una de las primeras cosas que hace es la división de poderes, pero ya casi inmediatamente después empiezan a haber nuevas constituciones, en 1822, en 1823 está la constitución moralista, en 1826 las leyes federales, y en 1828 hay una que es la que más yo diría hay que destacar, que es la constitución liberal. Porque es una constitución que aunque dura muy poco, ¿ah? Tiene una corta vida porque, digamos, se desata la guerra civil, digamos, cae Pinto y asume Joaquín Prieto, y los conservadores asumen el poder, pero esa constitución liberal deja establecido cuestiones que marcarán buena parte y casi hasta la constitución del 25, digamos, elementos que han consagrado en las constituciones posteriores. Dejan, por así decirlo, un legado permanente. Establece lo que es la idea de lo republicano, los derechos indispensables, la libertad es imprescindible, la relación Estado-ciudadano, fija y norma las funciones de los poderes del Estado y de las autoridades, los mecanismos de formación de las leyes, entre otras de las cuestiones fundamentales. Entonces, digamos, va estableciendo, va generando el Estado o la República. ¿Ah? Entonces, es bien importante, digamos, esa constitución, digamos, que, como digo, aunque tiene corta vida, porque, digamos, después se establece la del 33, que, digamos, dura hasta 1925, pero deja establecidas cuestiones fundamentales. Lo señalo, digamos, porque, digamos, es un proceso que se va dando a lo largo de todo ese siglo y norma incluso hasta el siglo XX, digamos, y tiene que ver con esto que señalaba yo al inicio, ¿ah? Que los cambios constitucionales son la transición de una forma de Estado a otra. ¿Y por qué lo señalo? Digamos, porque, digamos, lo que estamos viviendo hoy en día es precisamente
el paso de una forma de Estado a otra, ¿ah? El paso de un Estado neoliberal a un Estado democrático de derechos, como bien señala la Constitución que tenemos, que se está discutiendo y que está para su aprobación. Entonces, ahí es muy importante. La Constitución de Pinochet, la Constitución del 80, es una constitución, digamos, que incluso respecto a este Estado neoliberal, o a este Estado liberal, digamos, que se crea a partir de la Constitución de 1828, digamos, que va teniendo avances importantes, es un retroceso en derechos, porque impone un Estado neoliberal, conservador, subsidiario, ¿ya? En que se privatizan la mayor parte de los derechos sociales: salud, educación, seguridad social, los derechos del trabajo, los bienes comunes como el agua, los recursos minerales, el cobre, el litio, etc. ¿Ah? Se limita el rol del Estado, bueno, todo lo que conocemos, ¿ah? Que tantas veces hemos discutido y conversado incluso en este mismo espacio. Y se deja amarrado todo de tal forma en la Constitución del 80, de tal forma, como dijo el propio Jaime Guzmán, que sea imposible desamarrarlo, cambiarlo. ¿Ah? Y allí, recordemos, está lo que fue las leyes de quórum calificado, el Tribunal Constitucional, el binominal, y esto duró 42 años o más, ¿no? Y no fue sino hasta el estallido social, hasta la revuelta, donde, digamos, se da la posibilidad de tener este cambio que hoy día estamos en las puertas de poder concretar. En esa revuelta, en ese estallido, se exigen los cambios, porque es la acumulación de demandas que se exigieron durante muchísimos años. Por algo que se dijo que no eran 30 pesos, eran 30 años, aunque en rigor eran mucho más de 30 años. Y allí, una de las demandas que estaba siempre presente desde el principio era Asamblea Constituyente. Eso no debemos dejar de olvidarlo. Asamblea Constituyente estaba muy presente, porque hay algunos que dicen, digamos, que eso, la demanda de constitución no estaba. No, estaba. Hay que ver. El otro día miraba, digamos, incluso se está dando, que recomiendo ver la película el documental de Guzmán que se está dando, que es muy interesante, digamos, que hace todo el recuento. Allí están los carteles, digamos, donde están todas esas demandas planteándose. Se exigía entonces asamblea constituyente. Hubo grandes movilizaciones por parte de los movimientos sociales. Tuvimos paro nacional en noviembre, que desembocó todo ello en el proceso constituyente y en la convención constitucional. Y por eso estamos viviendo este proceso histórico, ¿ah? Que es un proceso, y allí la similitud, digamos, con el proceso independentista que yo hablaba al principio, porque la convención constitucional, entonces, que se generó y que elaboró la nueva constitución, está planteando cambios de fondo, está planteando un cambio del Estado que tuvimos durante todo, casi, yo diría, vamos, hablando en términos generales, durante casi 2 siglos, ¿ah? Un Estado donde una élite, digamos, usufructó del poder, los mismos de siempre, ¿ah? Y que hoy día ese cambio, digamos, es posible que lo podamos concretar. Esta transición, digamos, del poder es una lucha por el poder, que es lo que se está dando en nuestro país. Entonces,
lo que se está proponiendo es un Estado social y democrático de derechos en reemplazo del Estado neoliberal y posibilita dejar atrás entonces este Estado conservador que defiende los intereses de la élite. La nueva Constitución es una propuesta de cambio que apunta a las bases del modelo dominante y a toda la superestructura que lo sustenta. Propone cambios trascendentales que recogen las demandas históricas de los pueblos, de los trabajadores y de los movimientos sociales, como señala la declaración de Senda que se leía al inicio de este conversatorio. La nueva Constitución es un cambio de paradigma en derechos fundamentales, en el ámbito de la economía, en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los derechos sociales se reconocen de manera robusta, lo que permite iniciar la mejora de la calidad de vida de las personas en nuestro país. Bueno, crea un sistema de salud que no dependerá del bolsillo, como es en la actual Constitución, y ya se podrá conversar más en profundidad, y Camilo abordará esto con mayor profundidad seguramente. Establece un sistema de seguridad social, que también lo podremos abordar, nuevo, digamos, que reemplaza el actual sistema de pensiones que nos entrega hoy día pensiones miserables, y también lo podremos abordar más en profundidad en la segunda parte. Establece el derecho a la educación, que termina con el lucro en la educación, plantea el derecho al trabajo y nos entrega el trabajo, la posibilidad del trabajo decente, los derechos laborales, el derecho a huelga, la negociación colectiva, cuestiones que no están en la actual Constitución, y permite recuperar estos derechos que han estado perdidos durante 40 años, el derecho a la vivienda, que ya lo señaló don Miguel, reconoce, bueno, a los pueblos indígenas el derecho de propiedad, que la naturaleza, señala que la naturaleza también tiene derechos, ¿ah? Bueno, el derecho al agua, etcétera. Entonces, digamos, por eso digo, es un cambio de paradigma, digamos, es algo que, y bien lo señalaba don Miguel cuando leía lo que nos llega del extranjero, en el extranjero reconocen más que en Chile, digamos, este cambio trascendental que está significando esta Constitución que ha elaborado la Convención Constitucional en el lapso de un año, ¿ah? Y lo importante que es entonces que podamos lograr aprobar esta Constitución. Pero una cosa, a mi juicio, y es para que lo podamos conversar también, es que logremos aprobar la nueva Constitución, tener un apoyo masivo para ella, pero también creo que es fundamental el tema de la organización y la movilización de los trabajadores, de las organizaciones sociales, digamos, para que una vez aprobada la Constitución podamos lograr que lo que esta Constitución ha establecido o va a establecer, digamos, pueda efectivamente hacerse efectivo, ¿no? Porque, digamos, lo que se nos viene también es la disputa. Como decíamos, es una disputa de poder, y la élite dominante, digamos, así como se la está jugando por todo, por el rechazo, digamos, va a tratar de impedir que los cambios se implementen, ¿verdad? Y el poder constituido, digamos, ya se apresta y tiene mayoría en el Congreso para tratar de morigerar los cambios que esta Constitución establezca. Entonces,
digamos, si no tenemos un pueblo organizado y un pueblo movilizado, vamos a sufrir, vamos a tener dificultades para poder avanzar en estas transformaciones. Y como estos procesos no son lineales, bueno, vamos a sufrir situaciones de avances y retrocesos. Pero hoy día, lo fundamental, lo más importante, es poder lograr un apoyo masivo, un apruebo masivo el próximo 4 de septiembre para la propuesta de nueva constitución que nos ha hecho la Convención Constitucional. Me quedo ahí por ahora. Muchas gracias, Mario. Muy importante tu intervención y llamado, ¿cierto? A ir a votar por el apruebo, y también una llamado a organizarse, a las organizaciones sociales, a estar ahí movilizando a toda la ciudadanía. Sin duda que una voz autorizada, Mario Villanueva, para hablar de los derechos fundamentales y derechos sociales que están ahí presentes, y que realmente la nueva Constitución, que no es perfecta, por supuesto, significa un gran avance. Como dijo ayer, creo, en un programa de televisión, Teresa Valdés, no es mágica la nueva Constitución, pero es maravillosa y es democrática, y la hemos construido entre todas y todos. Vamos a darle la palabra a Camilo Vaz, ¿cierto? Ya lo habíamos presentado, un médico con gran trayectoria como médico, como dirigente sindical también, y en salud pública. Camilo Vaz, muchas gracias por estar con nosotros. Yo te tengo apagado el micrófono, así que tienes que prenderlo para iniciar tu intervención. Súper. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas. Y en realidad para mí es un placer y un honor, como siempre, estar por este canal con Senda y tremendos invitados que hay hoy, que me acompañan aquí en el panel, por decirlo así. Efectivamente, voy a hacer más énfasis en el tema de salud, pero bueno, quería igual comentar algunos aspectos del contexto. A mí me parece que, como se ha recordado también, cómo nace la convención en un acuerdo político que de alguna manera salva al presidente Piñera de su destitución, que bien merecía se la tenía, y de alguna manera las reglas además no son necesariamente pro el movimiento social o el estallido, es un cierre por arriba, un intento de cierre por arriba, y que finalmente, a sorpresa, por lo menos mía, a pesar de ello, da como resultado la elección de una convención bastante importante en términos de la participación de los movimientos sociales. Y eso creo que fue una grata sorpresa, una ilusión de que este acuerdo político secundario al estallido social, que no viene claramente desde la clase acomodada, ni la clase política, sino que en contra de ella. Tenemos una constitución además que es escrita, reflexionada por toda la sociedad finalmente, y eso es muy, muy interesante. Y a diferencia de lo que plantea últimamente la presidenta más encima del Partido Socialista, más que la debilidad de la constituyente es la fortaleza de estar constituida por movimientos sociales. Ahí hay un tema que hay que mirar, cómo la clase política casi transversalmente sigue cometiendo errores muy grandes en contra del pueblo. A mi juicio, de todas maneras, me parece que es una constitución bastante moderada, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer, sobre todo en lo que respecta al tema de salud. Creo que es una de las decepciones
de esta Constitución. Sin embargo, el avance es bastante importante con respecto a lo que hay. O sea, sin duda uno hubiese esperado más con esa ilusión, pero si uno lo enmarca en el contexto de la Constitución completa, de la propuesta de Constitución completa, claramente estamos a años luz de lo que tenemos. O sea, es un avance, un paso tremendo que esperamos yo también que se apruebe. Y con respecto al tema de salud en específico, entre los aciertos y algunos comentarios. Me parece que claramente marca una distancia tremenda el explicitar el derecho a la salud y el bienestar integral, a diferencia de lo que tenemos actualmente, donde los derechos son mucho más individuales, individualistas, y es el derecho a elegir siempre, y no a ser un pueblo integrado solidario o pueblos integrados y solidarios. Reconoce también las medicinas tradicionales, las medicinas ancestrales, que me parece que también es un excelente acierto, en términos de que la medicina alopática no es la única, claramente, y muchas veces que es la medicina que se enseña fundamentalmente en las universidades, como la que yo estudié, y no es la que muchas veces tampoco da una respuesta integral o una respuesta a todos los problemas de salud de la población. Así que me parece que la coexistencia primero se admite y es muy necesaria. La medicina alopática tiende a promover, tiene una visión bastante menos integral y tiende a promover fundamentalmente soluciones a través de la utilización de medicamentos, que cuando se van acumulando enfermedades y medicamentos durante la vida, no necesariamente las personas se sienten mejor. Y desde ese punto de vista, como yo decía, complementar con otros saberes me parece que es un acierto de esta propuesta, sin duda. Lo siguiente tiene que ver con mencionar los determinantes sociales y ambientales de la salud, o sea, salir del proceso de atención de enfermedad solamente y mirar el paraguas un poco más amplio, que es lo que está detrás de por qué tenemos diferentes proporciones o diferentes porcentajes de enfermedad dependiendo del nivel socioeconómico en que uno está. Me refiero a que, en el ejemplo del COVID, sabemos que el COVID, fundamentalmente como factor de riesgo de muerte, tiene que ver con la edad. Y sabemos que la clase acomodada de nuestra sociedad es la que vive más, 15 o más años, que la clase trabajadora. Sin embargo, cuando uno ve los decesos, los fallecimientos por COVID, finalmente son fundamentalmente del pueblo. Porque el pueblo es el que tiene más enfermedades crónicas, el que tiene más, entonces, carga de enfermedad y peores condiciones de vida. Entonces, no sorprende eso. Pero el hecho de analizarlo, de incorporarlo en el marco de análisis, mirar más integralmente, me parece también que es bien acertado, a pesar de que la corriente de determinantes sociales es una corriente de análisis europea y hubiese sido mejor, a mi gusto, que se hubiese hablado explícitamente de la determinación social de salud, que es como teoriza la corriente latinoamericana de medicina social y salud colectiva, de lo que estamos hablando. Que el paraguas no solamente que tengamos estas diferencias, sino que la manera de revertir estas inequidades es a través de criticar el modelo de desarrollo, es a través de cambiar el desarrollo capitalista por un desarrollo más integral, más humano y más en coexistencia con el medio ambiente. La OMS y la Comisión de Determinantes Sociales no hace tanto énfasis en eso, sí la determinación social. Así que ahí quedamos un poquito cortos, pero dos temas más interesantes tienen que ver con que se va a generar un sistema nacional de salud, universal, público e integrado. O sea, de alguna manera lo que tenemos es acercarnos a otros países capitalistas, pero con estados de bienestar que han pasado por algunas deficiencias también últimamente, después de la crisis subprime,
que no los pilló muy bien para la pandemia, algunos, pero que son íconos tanto del capitalismo como Reino Unido, pero también de sistemas públicos de salud fuerte, donde el Estado y las personas, la sociedad, la ciudadanía, entiende que la salud es un derecho y que hay que cuidarlo. Y por lo tanto, todos tenemos y todas tenemos que aportar para ello, y el Estado se tiene que hacer presente y responsable. Simplemente estamos caminando para allá, no es nada del otro mundo, por decirlo de alguna manera, es algo bastante, hago énfasis nuevamente, moderado. Es como lo lógico si uno estuviera pensando en los países de la OCDE, donde estamos hace más de 10 años integrados. Entonces, no tiene nada extraordinario, es lo básico en realidad tener un sistema nacional de salud fuerte, público e integrado. Y además, para que esto sea efectivo, establece que va a ser financiado a través de impuestos generales, de rentas generales, donde lo que uno esperaría es que las personas que más ganan sean las que más aportan y las personas que menos ganan sean las que menos aportan, porque tiene que ser equitativo. Y que finalmente al momento de necesitar ocupar el sistema de salud por una enfermedad, dé lo mismo el bolsillo, por decirlo así, si uno es rico o pobre, sino que se ocupa por necesidad, por el grado de urgencia. Y todos y todas entonces deberíamos tener la misma posibilidad dependiendo de la urgencia de nuestra necesidad de enfermedad, de atención. Y por lo tanto no se debiera pagar en ese momento. Y estamos hablando nuevamente de sistemas como el inglés, como el español, que de alguna manera promueven entienden que la salud es un derecho y que la lógica sanitaria está dada, la inteligencia sanitaria está dada por la necesidad de las personas. Otro detalle que también genera un poquito de ruido es esto de que, y a favor quizás hoy día con el debate, es que el Sistema Nacional de Salud que refería va a ser integrado por prestadores públicos y prestadores privados. Por lo tanto, aquí, de alguna manera, lo que está explícito en la Carta Fundamental es que no hay esta intención que vienen desde sectores más acomodados o en realidad empresariales, de que lo que se quiere es que la calidad de la atención baje, y cómo es posible si FONASA, que hoy día tiene 14 millones y medio de personas, que va a recibir además 3 millones y medio de personas más, el sistema va a colapsar. Claramente eso no va a ser así. Se integran entonces a la prestación, como se ha dicho, tanto prestadores públicos y privados. Sin embargo, y aquí es donde viene el debate, porque muchas de las cosas finalmente se van a resolver en leyes, como corresponde. Hay algunos incluso que plantean que, como es un poco ambigua esta parte, incluso las mismas ISAPRES podrían estar parecidas a la función actual. Consultado constituyente, claramente no era el espíritu, pero hay algunos incluso que mañosamente quieren hacer sobrevivir a la empresa aseguradora privada. Yo creo que hay que tener cuidado, porque se supone que efectivamente estamos avanzando, y eso no sería un avance, a pesar de que las ISAPRES, por ejemplo, pudieran solidarizar el riesgo, por decirlo así, pasen a tener un fondo único junto con FONASA. Creo que ese no es un avance. Y bueno, se juega de todas maneras como está hacia dos caminos. Uno que va a través de un seguro único que se llama, y que no es lo mismo que un sistema universal o nacional de salud. El seguro único se preocupa de que todos aportemos, pero la prestación no necesariamente, o el Estado no se preocupa de fortalecer el sistema público de salud, que es bastante más eficiente y que es un baluarte del segundo sistema nacional de salud del mundo, como el chileno, y que no tiene hoy día la calidad suficiente porque ha sido desde la dictadura en adelante desfinanciado. Lo quiero decir en simple, si el sistema público de salud de Chile hubiese seguido su evolución desde el año 52 que se creó hasta hoy día, sería efectivamente de los mejores del mundo. Y creo que tenemos que recuperarlo.
Y el seguro único me parece que no va en ese camino. Entonces vamos hacia el sistema universal de salud o servicio nacional de salud, y en ese empeño, que ya es como es la bajada hacia dónde vamos, creo que también tenemos que poner nuestra ficha. Quería terminar de todas maneras con la parte más positiva, que me parece que es el capítulo 1, artículo 1, que esto de, que suena muy lindo y que me parece que es una esperanza, y creo que es lo fundamental para ir a aprobar. Chile es un Estado social y democrático, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Una república solidaria, democrática, inclusiva, paritaria. En fin, como valores irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad. Creo que, sobre todo, da mucha esperanza y, si bien está un poco en duda cuál es el resultado del 4 de septiembre, porque, por decirlo así, el apruebo viene recién haciendo campaña en el último tiempo, y el rechazo viene haciendo campaña hace mucho tiempo, muchos meses atrás, desde incluso antes que comenzara la convención. A mí me parece que se juega en estos días, y la demostración de las personas, el pueblo, la ciudadanía a favor del apruebo, haciendo campaña, no financiado, sino que de corazón. Creo que mientras más seamos los y las que hagamos, por ejemplo, un encuentro como el de ahora, pero cotidianamente estemos conversando con personas fuera de nuestro horario público como funcionarios, creo que ahí está la esperanza y de que podemos ganar. No sé si tan holgadamente, sería mejor, pero por lo menos se juega. Los minutos de aquí hasta el 4 de septiembre son, yo creo que, invaluables para poder ganar. Así que seguir entre todos y todas impulsando este sueño. Muchas gracias, Camilo, para aclararnos en estos aspectos que son tan relevantes, porque recordemos entonces que la campaña contraria, de la campaña del rechazo, que está basada en una serie de mentiras, ¿cierto? Se ha enfocado justamente en estos temas que aquí estamos profundizando, en engañar a la gente respecto de que va a perder la posibilidad de herencia de su fondo de pensiones, que va a haber un empeoramiento del sistema de salud, porque con un sistema unificado van a haber más colas, por ejemplo, que no va a dar abasto para la atención, y en vivienda, que prácticamente vamos a perder nuestras propiedades, la persona que tiene su casita, que se la van a ir a quitar. Ese tipo de mentiras es a las que hemos estado escuchando de manera reiterada, desvergonzada, descaradamente. Entonces, bueno, diríamos, otros también, ¿cierto? En salud, en educación, en los derechos reproductivos, en justicia, en fin, una serie de mentiras muy burdas. Entonces, bueno, queremos entonces darle la palabra nuevamente a Miguel, porque el tema de vivienda aquí ha sido crucial en este ataque que totalmente mentiroso para desvirtuar la nueva constitución y fomentar un miedo que, bueno, los medios lamentablemente se han sumado a eso. Miguel, tienes que prender el micrófono, perdona que yo te lo apagué. Gracias. Tú tienes razón. El tema de vivienda ha sido uno de los más polémicos y de los más tergiversados, en forma infame, tendríamos que decir. La verdad es que la convención aprobó en forma abrumadora, por 135 de sus convencionales, o sea, por más de los 4/5, todos los capítulos que tienen relación con vivienda, que son y ciudad,
que son los artículos 51, 52 y 53 de la Constitución. Efectivamente, digamos, la oposición a la Constitución ha lanzado calumnias o mentiras como esta de que se acaba la casa propia como política de vivienda en el futuro, que nadie tendrá asegurada la propiedad de la vivienda. Esto es absolutamente gratuito, porque el artículo 51 dice lo siguiente. Primero, 1. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Garantiza el derecho. Y el número 2 de este artículo, que es el más explícito en este campo, dice lo siguiente. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamientos suficientes, domésticos y comunitarios, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la seguridad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. Este artículo es entonces bastante explícito al hablar de la seguridad de la tenencia. Los sectores opositores han planteado que por qué no habló el texto de la seguridad de la propiedad de la vivienda. Esto no tiene sentido, la Constitución no puede establecer eso, porque cada gobierno puede poner énfasis en las políticas que conforme a sus principios le sean recomendables. Al hablar de la seguridad de la tenencia, como lo establece el texto actual, se garantiza la seguridad de la tenencia cualquiera que ella sea, en propiedad, en forma cooperativa o en cualquier otra fórmula de propiedad. De manera que esto está absolutamente garantizado. Sí, la infamia es, teniendo presente que la actual Constitución ni siquiera figura, la palabra vivienda no existe en todo el texto, el suponer que el hecho que esté planteado en estos términos no garantiza las políticas, la propiedad de las políticas futuras de vivienda. Eso dependerá, en primer lugar, este artículo tiene que transformarse en una ley y dependerá de los gobiernos de turno qué énfasis ponen en sus políticas públicas, ya sea en propiedad colectiva o privada. Es decir, la Constitución es insensato que ponga el énfasis solo en la propiedad privada como fórmula de políticas públicas de vivienda, porque eso conspira con las otras posibilidades que son hoy día vigentes en el mundo entero. Ustedes deben saber que, por ejemplo, en la gran mayoría de los países europeos, de luego en todos los países nórdicos, la vivienda pública solo existe en la modalidad de cooperativo. O sea, nadie en Dinamarca, en Suecia o en Noruega, en materia de vivienda pública, es dueño de una propiedad. Cada vez que ingresa a una cooperativa, pasa a ser miembro de una cooperativa y puede permanecer en ella cuanto tiempo lo desee, pagando en la modalidad de un arriendo. Y nadie lo puede afectar en ese sentido. De manera que el texto actual no hace sino abrir la posibilidad de otras formas de propiedad, de tenencia de la vivienda que no sean solamente el sistema de propiedad.
Por ejemplo, el actual gobierno ya dio a conocer su plan para los 4 años de gobierno, en que se plantea la meta de construir 260.000 viviendas en el cuatrienio, de las cuales 20.000, se dice expresamente, serán en la modalidad del arriendo protegido, tal como ya lo ejerce, como ustedes saben, la inmobiliaria popular que el alcalde Daniel Jadwe propició en Recoleta, que es una forma absolutamente legítima. Si hoy día el universo de personas que habitan este país, en un número considerable, pues probablemente casi en la mitad de la población, arrienda la vivienda, más aún el Estado actual, el Estado tanto en el periodo de Piñera como en los anteriores de la concertación, ha mantenido oficialmente un subsidio de arriendo que propicia, convoca a llamados públicos para que la gente opte al subsidio de arriendo. En consecuencia, el arriendo es una modalidad que gobiernos conservadores, como los 2 periodos de Piñera, han propiciado y han estimulado. Y no tiene nada efectivamente de ilegítimo. En consecuencia, haber armado esta mitificación tan injusta y descarada de que el texto constitucional está negando la propiedad de la vivienda como política futura, es una mentira descarada. Lo que pasa es que el texto abre la opción para todas las posibles modalidades de propiedad. Después quiero aclarar esto del precio justo, que también se ha prestado a mistificaciones. Hay que decir que la propiedad de un bien raíz, ya sea de un terreno o de un edificio, tiene una particularidad inevitable, que es el rol social que juega. Esto en la historia de Chile fue por primera vez puesto en énfasis en su lugar mediante una reforma constitucional que dictó el presidente Eduardo Frei Montalva, quien, al formar el Ministerio de la Vivienda el año 1965, aprobó una reforma constitucional que subrayó la función social del derecho de propiedad, Y con esta disposición aprobada constitucionalmente, dictó las leyes que dieron vida a la CONME, que le permitieron en su política de adquisición del suelo hacer uso fundamentado en este rol social de la propiedad de expropiar con lo que hoy día muy bien en el actual texto propuesto de la Constitución aparece con el nombre de precio justo, que es muy importante. Hay que tenerlo claro, porque ser propietario de una vivienda o de un terreno no es lo mismo que ser propietario de un vaso, de unos pantalones, de un cigarrillo, de un automóvil, lo que sea. Porque yo puedo enajenar estos bienes y no afectan a nadie, o no perjudican o no benefician a nadie, sino a mí mismo. Pero cuando yo soy dueño de un terreno o de una propiedad, esa propiedad tiene una función social inevitable porque soy parte de un universo que se llama la ciudad. Y la ciudad tiene derecho a realizar acciones en beneficio del bien común que pueden afectar esa propiedad. Por ejemplo, cuando aquí hubo necesidad de abrir lo que se llaman los corredores urbanos, se amplió la calle Vicuña Maquena
en forma significativa, que significó expropiar centenares de propiedades, ya sea completas o parte de ella al comienzo, con el objeto de lograr el ancho de la calle que estaba previsto. Lo mismo ocurrió en Independencia. Eso era absolutamente necesario. La sociedad requería, con el objeto de poder funcionar en forma eficaz, el abrir estos corredores urbanos de manera que la movilidad de la población pudiera ser efectiva, eficiente. Y en consecuencia el Estado tiene que tener los instrumentos apropiados que permitan ejercer la expropiación que corresponde para poder abrir estas bienes, sin que signifique valores absurdos, abusivos, valores propiamente de mercado, que son, como el día de hoy en Chile, especulativos a un nivel inverosímil. No, si los organismos técnicos, en este caso el Ministerio de la Vivienda, tienen que tener la capacidad de tasar una propiedad de modo en forma ajustada, en precio que corresponda a la realidad. Y por lo demás, la ley anteriormente dictada por Frei Montalva, tal como también lo establece el texto constitucional ahora, deja la facultad de que las personas tengan la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia en el caso de sentirse afectadas por las tasaciones que efectúen los organismos del Estado, y el Estado tiene que responder a lo que los peritos designados por los jueces tasen como los valores a cancelar. En consecuencia, hay que defender este principio del precio justo, porque corresponde a un beneficio social, corresponde a un beneficio para toda la sociedad. Y no puede ser que el interés particular de una persona, cuando está afectado el interés social, pueda prevalecer. Ese es el sentido del precio justo. Por lo tanto, son avances muy significativos los que el texto constitucional ha traído en este sentido. Yo quiero señalar también otro mérito importante del texto constitucional, se refiere al punto 3 del artículo 51 recién aprobado, que establece que el Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Esto parece trivial, pero caramba, la actual Constitución, la Constitución vigente que tenemos hoy día, hasta el día de hoy presente, prohíbe al Estado realizar acción directa, prohíbe, salvo mediante una ley de quórum calificado que pueda ser aprobada por el Parlamento, lo que es un soberano disparate, porque la expropiación es un instrumento de planificación absolutamente necesario, del cual hace uso en todos los países del mundo, todos los organismos técnicos que corresponden. Y el Estado tiene que tener la facultad de poder construir directamente, que hoy está esa facultad impedida. Si el artículo, creo que 24 el número 24, el artículo 19 del actual texto constitucional, prohíbe al Estado lo que llama actividad empresarial, es decir, poder realizar actividad directamente, como por lo más históricamente siempre ocurrió en Chile. Si en Chile, desde que se dictó la primera ley de habitaciones obreras en 1906, que fue la primera acción pública del Estado en vivienda, hasta la dictadura, siempre fue el Estado el que condujo las políticas de vivienda. Fue el Estado el que adquirió todos los terrenos destinados a la acción pública en vivienda o en educación o en salud. Fueron los departamentos técnicos del Estado los que
prepararon los expedientes técnicos completos, definiendo en cada caso el tipo de vivienda que se iría a construir, diseñando las calles, los espacios comunes, las zonas de esparcimiento, los equipamientos de salud de cada conjunto habitacional, el tipo de departamento, la altura de la edificación, todo. Y con esos expedientes preparados por los departamentos técnicos del Estado, se convocó a propuestas de construcción. La iniciativa privada se limitó simplemente a cumplir el rol de construir. No diseñó nada. Fue el Estado el que puso todas las reglas del juego y la empresa constructora se convocó para lo que sabe hacer, construir, punto. Pero no proporcionar terrenos con proyectos realizados por ellos en terrenos como basurales, como el caso de Bajo de Mena, etc. No vamos a abundar en eso. El hecho es que este texto constitucional recupera para el Estado la capacidad para participar en el diseño, la construcción y la rehabilitación y conservación. Quiero señalar por último un punto bien interesante, innovador, que es el punto 4 de ese mismo artículo 51, que establece que el Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos según determine la ley. Este es un punto extraordinariamente innovador, nuevo, que recoge experiencias efectivamente similares existentes en particular en los países europeos, pero que en Chile es una innovación absoluta, porque obliga al Estado a tener presente este hecho, que un porcentaje no menor de la población hoy día en nuestro país, como ocurre en todos los países del mundo, tiene algún grado de discapacidad. Y entonces obliga a que en todo conjunto habitacional que en el futuro se construya tenga presente esta condición y tiene que disponer de viviendas especialmente diseñadas para todas estas formas de discapacidad. En consecuencia, llego hasta aquí. Quiero reivindicar, es un texto extraordinariamente rico. Quiero decir que fue concebido mediante un ejercicio democrático excepcional. Nosotros, con un grupo de arquitectos, trabajamos durante 3 meses con una enorme cantidad de organizaciones sociales y pobladores que se fueron sumando a medida que íbamos elaborando la propuesta que incorporaríamos en el texto constitucional, junto con también no menos de unos 30 convencionales que fueron participando junto con nosotros con sus asesores. Realizamos 2 cabildos por vía electrónica con asistencia de 350 personas a lo largo de todo Chile, de Arica a Magallanes, hasta configurar la propuesta de texto respecto a vivienda y ciudad, que llevamos a una norma que concitó más de 22.000 adhesiones y que se llevó finalmente a la Constitución. Y quiero decir que el texto final aprobado es prácticamente el que elaboramos en un proceso democrático excepcional en conjunto con un número enorme de organizaciones, de pobladores, de todas las categorías cooperativas, en fin, etc. Nosotros estamos, arquitectos, extremadamente satisfechos con el resultado y tenemos la certeza que una vez aprobado permitirá cambiar muy positivamente las políticas de vivienda y de ciudad. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Bueno, si hay alguien que sabe de vivienda, de derecho a la vivienda en el Chile, es Miguel Laurer, respaldado además por esa declaración internacional de las personas
que en el planeta saben más de este asunto. Entonces, queda aquí en esta conversación, además, demolida el ataque que hay, ¿no es cierto?, de culpar a los integrantes de la Convención Constitucional, que no eran expertos, que la Constitución es mala, todas esas frases vacías, esta no una buena, queremos una buena, esta es un texto bueno, es una constitución democrática, donde no solamente estuvieron los convencionales y las convencionales, sino que estuvieron detrás lo que gusta llamarse expertos, ¿cierto? Pero también estuvo la participación ciudadana. O sea, estamos hablando de una verdadera democracia. Parece que lo que a algunos no les acomoda es la democracia. Y les acomoda más un asunto controlado, ¿cierto? A conveniencia. Bueno, aquí en el tema de vivienda, respaldado por Miguel Launer y por una lista enorme de expertas, expertos, pues es un avance extraordinario. Realmente se abre aquí una posibilidad de, digámoslo en resumen, vivienda digna, ¿cierto? Derecho a la vivienda digna. Y así en todos los temas. Entonces, bueno, abrimos aquí la conversación, hemos tocado los derechos a seguridad social, el derecho a la salud, a la vivienda, tantos otros, ¿cierto? En estos mismos materias abrimos las palabras en los minutos que nos queda, el mismo Camilo Vaz, Mario Villanueva, si quieren complementar, y a quienes nos acompañan. Mario. Sí, yo quisiera complementar, brevemente, para dejar también la palabra a los otros participantes sobre el tema de seguridad social. Porque, bueno, ha sido una de las demandas más presentes en todo el proceso constitucional y en todas las movilizaciones desde antes del 18 de octubre. Digamos, las demandas que más tuvieron presente eran salud, educación y pensiones. Y sin duda, digamos, este es un tema que ha estado presente en la política chilena, yo diría en la última década, marcando la política chilena. En la última elección, el tema de pensiones, sin duda, ha sido parte de la discusión muy profunda, y en todo el proceso constitucional lo ha estado y hoy día lo sigue estando. Entonces, es muy, muy importante. De hecho, digamos, lo que se logró es muy importante, aunque no fue todo lo que el movimiento No Más AFP planteaba, pero sin duda lo que quedó estampado hasta ahora es muy significativo, porque ahí se señala en el artículo 45, se dice que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la seguridad social fundada en los principios del universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Yo quiero destacar 3 principios ahí: el de universalidad, solidaridad y suficiencia, y particularmente el de solidaridad, porque la seguridad social está basada en el principio de la solidaridad. Sin solidaridad no hay seguridad social. La seguridad social se funda en el principio de la solidaridad, nace con él. ¿Ah? Y como bien hemos dicho nosotros reiteradamente, sin solidaridad no hay seguridad social, porque así se crea, así se funda, digamos. Digamos, ¿y en qué consiste? Digamos, en que los sistemas de pensiones se basan en eso, en que los jóvenes financian a los viejos, los sanos a los enfermos, los hombres a las mujeres, y así, digamos. No es cierto, digamos, que esto que creó el sistema neoliberal, de que la capitalización individual iba a resolver el problema de las pensiones. Eso no ha sido así. El sistema de capitalización individual de las AFP ha sido un fracaso rotundo. ¿Ah? El 70% de las personas tienen menos de 10 millones en su cuenta. Con 10 millones, digamos, no va a tener una pensión
suficiente, una pensión indigna. ¿Ah? Con 10 millones va a tener menos de 50.000 pesos de pensión. ¿Ah? Esa es la realidad. Digamos, el sistema es un fracaso porque el sistema se creó fundamentalmente para desarrollar el sistema de capitales en nuestro país, para favorecer a los grandes grupos económicos que se han llenado de plata. Solo una cifra, nosotros nos dan en promedio una rentabilidad de un 4%, y según la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, la rentabilidad de las AFP está en torno al 25%. Entonces ha sido un pingüe negocio para las AFP. Entonces es un fracaso. ¿Ah? Bueno, ese es una cuestión que plantea el primer inciso, ¿ah? El garantizar el derecho a la seguridad social. El segundo dice que la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue prestaciones en caso de, y establece cuáles son esas prestaciones, enfermedad, en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidente del trabajo, enfermedad profesional, etc. Y plantea una cosa muy interesante y novedosa, que es que asegura la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Esto es, digamos, inédito. Digamos, es lo nuevo que tiene la Constitución. Trabajos domésticos y de cuidado. O sea, le está asegurando cobertura a las mujeres que han trabajado toda la vida, 24/7, a las dueñas de casa. ¿Ah? Eso está garantizándole cobertura de pensión a las dueñas de casa, a nuestras madres, esposas, etcétera, hijas, digamos, que llegan a ser madres, digamos, y que se dedican al cuidado de los hijos primero y después de los viejos. ¿Ah? Cobertura. Y a los que tienen que cuidar, a las cuidadoras y cuidadores. El tercer inciso dice que el Estado definirá la política de seguridad social y esta tendrá financiamiento tripartito, porque en Chile, digamos, el sistema de capitalización individual de las AFP lo financian solo los trabajadores, a diferencia de lo que sucede en todas partes del mundo, que el financiamiento es tripartito, trabajadores, empleadores y el Estado. ¿Ah? Aquí los empleadores no han puesto un peso para la pensión de los trabajadores. Y también señala que las cotizaciones no tendrán otro fin que no sea el pago de pensiones. No, las platas de pensiones no podrán tener otro destino que no sea el pago de pensiones. Y una última cuestión que plantea el inciso cuarto, que los sindicatos tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social. ¿Qué cuestiones no quedaron, digamos, que nosotros planteábamos, que peleamos hasta el final, digamos, porque quedara, digamos, dos incisos? El que aseguraba prestaciones definidas, digamos, que nos permitía, digamos, que avanzar a terminar definitivamente con el sistema de capitalización individual. Y por más que insistimos, digamos, con la gente incluso de Frente Amplio, Partido Socialista, que lo incorporaran, no lo incorporaron, digamos, y lo mismo que el otro inciso, que el sistema fuese público, ¿ah? Que se garantizara eso. Bueno, hoy día, digamos, esto está permitiendo la negociación ahí en las alturas, digamos, para dejar permitir, digamos, que sigan existiendo las AFP o la capitalización individual con otro nombre, digamos, y incluso en el acuerdo que se está llegando ahí entre cuatro paredes, digamos, se está garantizando que el 10% siga en la capitalización individual. Eso no nos gusta, digamos, va a haber que seguir peleando, digamos, y por eso que decimos que aprobar para avanzar, digamos, porque digamos, esta pelea es de largo aliento y luchamos contra un poder muy grande, digamos, contra el poder económico, digamos, que no va a entregar así como así, digamos, este tremendo negocio. Son hoy día cerca de, no sé en cuánto va, Manuel debe tener eso más claro, pero cerca de 170.000 millones de dólares, digamos, que el fondo de pensiones en algún momento llegaron a ser 220.000 millones de dólares, pero hoy está en torno, creo, a 170.000 millones de dólares, y eso lo utilizan los grandes grupos económicos en su beneficio para extender sus negocios por todo el mundo. Hoy día apareció la ganancia del primer semestre de las AFP. Estas ascendieron
por ahí, aquí lo tengo, 230.190 millones de pesos, 230.190 millones de pesos. ¿Ah? Y el año pasado, las ganancias de las AFP fueron 420.174 millones. La cosa es que en 18 meses las ganancias han sido 656.364 millones de pesos. Y las pensiones, digamos, una miseria. ¿Ah? Más del 50% de los jubilados tienen pensiones autofinanciadas de menos de 74.000 pesos. Entonces, bueno, podría estar hablando mucho rato sobre esto, pero por eso es que, digamos, hay que aprobar esta constitución. Este artículo 45 es un avance pese a las limitaciones que tiene, y es necesario que esta constitución, digamos, con sus limitaciones, pueda ser aprobada. Y voy a insistir en algo que dije en la primera parte, digamos, si es que no nos mantenemos organizados, las organizaciones sociales, si no seguimos presionando más allá del 4 de septiembre, una vez que aprobamos, porque yo creo que vamos a aprobar, digamos, para poder asegurar, digamos, que lo que se obtenga, digamos, se concrete después las leyes de implementación, digamos, podemos tener, digamos, retrocesos. Podemos tener retrocesos en la implementación. Entonces, es fundamental. Y ese es el riesgo que tenemos. Pero bueno, esa es pelea para después del 4 de septiembre. La pelea ahora es, digamos, como usted decía, salir a la calle, salir casa a casa a conseguir todos los votos que se requieren. Digamos, hay que ser más optimista, digamos, hay datos más optimistas que indican que estaríamos aprobando. Digamos, no hay que creer a las encuestas CADEM ni todas estas, digamos, generadas por el poder dominante, digamos, que después queda claro, digamos, que eran simplemente propaganda, como ha quedado demostrado en otras elecciones. Y, digamos, hay que salir a trabajar, a seguir trabajando así con fuerza, digamos, para no confiarse y asegurar que la mayor cantidad de gente vaya a votar y a aprobar. Me quedo hasta ahí. Gracias, Mario, por tu segunda intervención. Bueno, aprobar para avanzar, ¿cierto? Apruebo sin miedo, apruebo feliz, apruebo a secas en todas las versiones, pero vamos por el apruebo. Vamos a darle a Camilo Vaz su intervención final, y también si alguien quisiera agregar algo para ir ya después de eso cerrando, ¿cierto? Les daremos una breve intervención si hay alguien que quiere agregar algo. Camilo, ¿quieres tú tomar el micrófono? Hacer unos pequeños énfasis nomás de cómo yo estoy viendo las grandes diferencias, y me parece que es súper importante comparar lo que tenemos con lo que podríamos llegar a tener, y obviamente no caer en cuentos como nos están tratando de ahora manifestar, que en realidad sí el Parlamento podría abrirse a los cambios que Chile necesita. Creo que la gran diferencia es poner, como actualmente, el mercado, las ganancias de unos pocos, frente a la vida en sociedad, potenciar la comunidad, cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que si efectivamente, y es lo que no se hace, lo que no hacen los partidarios de no avanzar, si efectivamente se hablara con la verdad, estaríamos muy claros, y probablemente se aprobaría esta constitución con el mismo 80%. Lamentablemente, en base, como se ha dicho, a mentiras, a tergiversación de los alcances, a tratar de que las personas tengan miedo
manipularla finalmente, no hay claridad de este cambio. Estamos viendo de lo que hemos tenido que sufrir desde la tiranía en adelante, de ser cada vez más individualista, y cómo repercute eso, el que no haya Estado, el que no hayan derechos, cómo repercute en la vida y la enfermedad que produce. Hay algunas publicaciones no chilenas que, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la pandemia, dicen neoliberalismo mata. Y bueno, a mí, yo como médico, como trabajador de la salud, veo esas repercusiones negativas del estrés, del endeudamiento, del trabajar muchas horas, de no poder tener tiempo para convivir con la familia. Entonces, el hecho de enajenarse, Chile yo creo que es un ejemplo, y por suerte nos dimos cuenta, y por eso todo el mundo, yo creo, muchos celebran el octubre del 2019, donde despertamos y podemos soñar, y en lo concreto podemos avanzar hacia una constitución, hacia un acuerdo transversal que nos da una esperanza de un país mejor, un país más justo, un país que se la juega por la vida. Para mí eso es lo que, aquí tengo a mi hija chica escuchando, para mí eso es lo que interpreta qué estamos ahora. Finalmente, con esta constitución, con esta ilusión, darles un mejor país y finalmente un mejor mundo a las y los que vienen también. Gracias, Camilo. Efectivamente, aquí está en juego la vida de tantas personas, ¿cierto? Determinantes sociales de la salud, como tú bien has planteado y desarrollado, no lo vamos a repetir, ¿cierto? Determinan la calidad de vida, pero también cuánto vive una persona, qué acceso tiene a la salud, etc. De eso estamos hablando, y la nueva constitución claramente se hace cargo de eso, como de tantas otras cosas. Aquí se han mencionado muchas, ¿cierto? Medio ambiente también, sin duda, uno de los grandes elementos, paridad, equidad, pueblos originarios, en fin, por todo eso vamos por el apruebo, ¿cierto? Estamos ya cerrando el panel, pero si ofrecemos la palabra, si alguien quiere tomar el micrófono, de quienes no están aquí en la sala, es el momento. Parece que no. Seguramente que quienes nos están siguiendo por el Facebook querrían participar, pero no nos da el tiempo para tomar preguntas desde ahí en este momento. No sé, Manuel, Hugo, Álvaro Gallego, alguien de los que están aquí. Manuel, tienes que prender el micrófono. Yo quisiera muy brevemente reforzar lo que decía Miguel al principio, que el trabajo realizado por la Convención Constitucional es un trabajo extraordinario. La gestación de la Convención Constitucional y del proceso constituyente es un hecho histórico extraordinario en nuestro país. Nosotros conocimos muy bien el funcionamiento de la convención porque Senda participó muy activamente en, digamos, dos temas, que son dos temas muy cercanos a nosotros, que son la convención fue extraordinario. Piensen ustedes, por ejemplo, el tema de la recuperación de los recursos naturales y particularmente del cobre, que es el grueso de los recursos naturales, es el tema económico más importante indudablemente del país,
y sin embargo nadie hablaba del tema de la recuperación del cobre. Sin embargo, el proceso constituyente permitió poner en el centro del debate nacional este problema crucial, este abuso primordial, por decirlo así, que un grupo de 6 empresas se lleven prácticamente sin pagar una cantidad de cobre cuyo valor equivale a la mitad del presupuesto nacional. Y los costos de extracción de eso lo pagan los subproductos que van junto con eso. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se llevan, 30.000 millones de dólares por año. Bueno, pero ese tema, digamos, se logró poner en el centro del debate nacional. Por ejemplo, hubo varias propuestas de iniciativa popular de norma constitucional relativas a este tema, que sacaron 20.000 apoyos, 17.000 apoyos, etcétera. Otros que sacaron menos, pero por lo menos se presentaron 2 que tenían los apoyos necesarios, que eran 15.000. Ahora, eso llegó en un momento a una votación en el seno de la convención, en la cual 64 convencionales se pronunciaron por renacionalizar el cobre hoy, de inmediato. 64 convencionales. En contra de esos, votaron, en contra de esa propuesta, votaron menos de 30. O sea, una abrumadora mayoría de los convencionales votó por nacionalizar hoy día el cobre, renacionalizar hoy día el cobre. Ahora, otra gente se abstuvo, otros se retiraron, otros estimaron, digamos, que era mejor dejar esta materia para la ley. Y como aquí se ha dicho, digamos, se necesitaba para lograr aprobar alguna cosa, no la mayoría, que en este caso la hubo de sobra, como le digo, duplicando los que plantearon eso versus los que votaron en contra, fueron el doble los que votaron a favor. Y sin embargo, no se pudo aprobar porque, claro, se necesitaban 108 votos o 103 votos, como decía Miguel, para lograr que esto quedara sancionado en la convención misma. Pero ¿qué aprobó la Constitución? Pues? Lo que aprobó es que le bajó el quórum, por ejemplo, a las leyes a la ley de concesiones mineras, que es una ley infame que aprobó la dictadura, ¿no es cierto?, que entrega prácticamente en propiedad lo que le pertenece al Estado según la misma Constitución del 80. Bueno, esa ley, que es una ley orgánica constitucional, hoy día con la nueva Constitución se va a poder derogar por mayoría simple en el Parlamento. Y por lo tanto se abre paso a la posibilidad de recuperar nuestro cobre. Es decir, y como digo, el trabajo fue extraordinario. Mire, las trasnochadas que tenían que hacer los convencionales, el esfuerzo por ponerse de acuerdo, que presentaron una cosa por un lado, después por otra, hicieron un trabajo extraordinario. Todo en un plazo acotado de 1 año, que cumplieron rigurosamente. Entregaron la nueva Constitución justo cuando se la pidieron, cuando se la impusieron. Y como decía Miguel, aprobados cada una de las cosas que entregaron por mayorías abrumadoras de una convención en la cual la presencia del pueblo era indudablemente 1000 veces superior a la de otras instituciones democráticas del Estado. Entonces, yo creo eso, Chile puede estar orgulloso de lo que hizo la Convención Constitucional, de haberla logrado en primer lugar, de haber abierto este curso institucional para resolver un problema de crisis nacional en el cual estamos, de crisis política nacional, se le abrió cauce por este lado. Ahora, hoy día los del rechazo pretenden ponerle un dique a ese cauce, retrotraer las cosas, digamos, a lo que estaba antes, etc. Eso es un error gravísimo. Si aquí lo que se necesita es al revés, aprobar, fortalecer el cauce democrático, que es lo que se logra con el apruebo, y continuar, digamos, haciendo lo que sea necesario para realizar la reforma necesaria, terminar con los abusos y concretar una sociedad que sea útil para todos. Y para esto yo tengo mucha confianza, como decía Miguel y como hemos dicho todos,
en que el pueblo va a dar una nueva elección el 4 de septiembre. Va a haber una nueva irrupción popular masiva, como la hubo para el plebiscito, como la hubo para la elección de la Convención Constitucional, como la hubo para la segunda vuelta de la elección presidencial. Es decir, va a haber una nueva irrupción popular que va a cambiar la situación política y va a permitir nuevamente retomar un curso de avance hacia la realización de las reformas necesarias que el país necesita y que el pueblo exige. Entonces, apruebo es el punto que hay que enfatizar hoy día para continuar avanzando. Muchas gracias, Manuel. O sea, aquí lo que estamos diciendo, estamos en una etapa clave de un proceso democrático, con la participación de todas y todos, con sus problemas también, ¿cierto? Como se ha reiterado aquí, el texto de la Constitución no es perfecto, no nos gustará en su totalidad, pero es el resultado extraordinario, maravilloso, tomando la palabra que el adjetivo que usó la gran Teresa Valdés ayer, un texto maravilloso, democrático, escrito por el pueblo de Chile. Eso es lo que nos han entregado. Como decía Miguel, qué gran regalo para Chile. Y pues en la etapa en la que estamos es de ir a votar en el acto democrático más importante que nos ha tocado en los últimos tiempos, aprobar una constitución que es además admirada, valorada en todas partes del mundo, porque es notable lo que hasta ahora hemos logrado. Así que iremos a aprobar el 4 de septiembre. Yo creo que si es que nadie más quiere tomar la palabra, yo creo que ya estamos en el final. Mercedes, estás levantando la mano. Mercedes, por favor. Quiero primero que nada agradecer este evento y agradecerle enormemente a don Miguel, que cada vez que habla me enseña más cosas sobre cómo yo puedo ir planteando lo que es el derecho a la vivienda en mi barrio. Vivir en un barrio popular como el que yo vivo no es fácil. Cuando han pasado casi 50 años donde nos instalaron el egoísmo, el individualismo, ha sido bastante difícil, pero estamos en la calle y estamos convencidos de que lo que aquí ha pasado es un hecho que creo que no se repite. Es difícil explicarle de repente a las personas que pasan y nos dicen que no entienden, que no saben, pero con todo este conocimiento, en la medida que uno va leyendo y va escuchándolo, tiene más información y más forma de convencer a los amigos o los vecinos que no están convencidos o que no entienden nada. Así que agradecer enormemente esta posibilidad de tenerlo. En este momento hay un conversatorio en el partido, en mi partido, en la casa de mi partido, y hay más de 30 personas escuchando a Barraza. Nos costó mucho empezar, lo cuento un poquito, pero ya en estos días que hemos hecho casa a casa, ya llevamos 4.000 casas visitadas. Sábado y domingo estamos en la feria, y todos los días estamos en la Plaza Mayor de Renca. Entonces eso, en un principio teníamos mucho miedo en términos del rechazo que estaba teniendo el común de la gente, pero ahora ya no lo está teniendo y eso es un buen síntoma. Ojalá sea un buen triunfo para todos, digamos, y más para los que vienen. ¿Qué es lo que tenemos que convencer? Es a los jóvenes porque ya vivimos una experiencia, ellos fueron los que nos empujaron a salir más a la calle, y entonces eso es muy válido, y yo creo que tendremos que saludar, y no será cualquier día el día que se vote, ¿no? Será el 4 de septiembre, y eso tiene también un significado para todos los que somos mucho más mayores, y que vivimos esa experiencia allá por el 70. Entonces, agradecer enormemente esta enseñanza, esta orientación a los dos compañeros, al doctor Camilo Vaz, al compañero Mario Villanueva, y a don Miguel, por supuesto, por todo lo que nos dejan y por todo lo que podemos transmitir. Y esto seguramente lo mostraremos en otra parte a otros compañeros para que tengamos más claridad. Porque cuesta,
Es la primera vez que nos pasan una constitución y la podemos leer así como parte de nuestra. Y es bien emocionante tener el libro en la mano y decir, aquí escribieron los hombres de mi pueblo y mi gente. Aquí en mi comuna hay una convencional. Entonces, es muy emotivo y la vivimos intensamente y estamos trabajando día y noche para que esto resulte. Ahora a nosotros nos toca la otra parte de lo que ellos hicieron, es mostrárselo a la comunidad. Así que gracias. Eso. Muchas gracias a ti, Mercedes, por haber tomado la palabra. Creo que es inmejorable cierre, ¿cierto? Mercedes Gallegos es integrante muy destacada de Senda y siempre nos da una conexión con la realidad, porque está ahí haciendo un trabajo siempre comunitario en su barrio, en su comuna, con la realidad más real. Nos trae siempre un contacto, ¿cierto?, en nuestras conversaciones y creo que es muy relevante lo que Mercedes dice. Y bueno, también será un segundo 4 de septiembre memorable en donde el protagonismo lo tiene el pueblo, las y los trabajadores, trabajadoras, ciudadanos, ciudadanas de este país, que, bueno, con la inteligencia que les caracteriza, que nos caracteriza, vamos a ir a votar sin creer en las mentiras que nos han tratado de instalar. Por la vivienda, por las pensiones dignas, por un sistema de salud de verdad que se haga cargo de la ciudadanía, por el medio ambiente, por los bienes comunes, por el cobre, por nuestros recursos naturales estratégicos, ¿cierto? Por los pueblos originarios también, por una innumerable lista de derechos, derechos reproductivos, paridad, derechos de las mujeres, de las minorías. Vamos a ir a probar el 4 de septiembre. Muchas gracias a Miguel Launer, Mario Villanueva, Camilo Vaz y todos los amigos y amigas que han estado aquí. Esperamos, como dice Mercedes Gallegos, que esta grabación que queda ahí, luego este video que va a quedar en el Facebook de SEND, puedan usar para lo que estimen en las horas que nos quedan, en los días que quedan. Un abrazo con mucho afecto a todas y todos. Muy buenas noches y muchas gracias a Miguel especialmente. Dejamos entonces de transmitir y de grabar.